Bienvenido a nuestra jornada de la tercera semana de titulación. Antes de entrar en tema en cuestión, pasaré procedente a tomar la asistencia desde el CIGE. Sí, por favor me notan, me dicen presente. Si no escucho, me lo escriben por el chat, por favor, si no tienen conexión al micrófono. Contesten presente y pongan el micrófono otra vez en silencio para poder darle opción a los otros que estén nombrando, los otros compañeros. Bien, hasta el momento tenemos 23 participantes, 22 estudiantes y un docente. Entonces voy a la parte de el CIGE. Titulación paralelo B. Sí, para que no se ponga tan pesado, voy a detener un momento el video. Sigue la grabación, ¿no? Pero no consumí tantos megas allí. Un momento, por favor, mientras. Bien, trabajo de titulación, paralelo B. Toma la asistencia. Semana 3. 20 de abril. Bien, procedemos a la asistencia. ¿Se escucha, por favor? ¿Se escucha? Sí. Bien. Aguilera, Javier. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, listo. Alvarado, Paucar Carlos. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, listo. Alvarado, Paucar Henry. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, listo. Andrade Bonilla. Sofía. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, listo. Armas, Antonio. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, listo. Bamón de Mendoza, José. Presente, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, listo. Bonilla Simba, Roberto Carlos. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Bonilla, listo. Carvajal López Dani. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, Dani. Listo. Chacotaxi Llanes Juan Francisco. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, listo. Correa Vivanco Juan José. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, listo. Criollo Hurtado Edwin. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, listo. Erazo Romero Giovanni. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, listo. Galarza Diego. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, listo, Galarza. Guambo Jonathan. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, listo. Mañay Carlos David. Mañay. Mañay no se encuentra. No se encuentra Mañay.
Morales. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Listo, Jonathan. Moreta. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Listo. Narváez. Narváez Cristian. No está Narváez. Narváez no se encuentra. Hola, buenas noches, Inge. Presente, soy Cristian Narváez. Cristian Narváez. Ah, vi, Cristian, ya me colocaste. Ya va. Falló Cristian Narváez. Ya va, el sí. Cristian Tamañay, Narváez. Presente Narváez. Bien. Oñate. Presente, Inge, buenas noches. Listo, Oñate, buenas noches. Pinchao. Giovanni. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches, listo. Giovanni. Robalino. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, listo. Simbaña, Wilson. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, listo. Simbita. Presente, Inge, buenas noches. Listo, buenas noches, Simbita. Toca. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, Toca, listo. Entonces, solo no está asistiendo de lo que tengo acá en el CIGE matriculado el señor Mañay. Mañay Carlos David. Los restantes estamos todos. Falta alguien que no haya nombrado y se encuentre en el aula virtual. Bien. No. Entonces estamos todos. Bien, ya está. Ya relacioné, ya guardé. Perfecto. Déjeme un momento. Vamos acá a nuestra. Momento, por favor. Déjeme. Vamos a compartir pantalla, entonces. Bien, se ve allí, ¿cierto? Se observa para todos. Sí, Inge. Bien, continuando con nuestro diseño teórico, mis estimados, de los objetivos, preguntas científicas y nuestra justificación. Bien, lo correspondiente a nuestra semana 3, fundamento de la investigación científica. Bien, entonces fíjense, debemos de hablar de los paradigmas. ¿Qué entendemos nosotros por paradigma a grandes rasgos? ¿Quién dice de alguna manera, desde su punto de vista, a qué nos referimos con los paradigmas?
¿Qué entendemos en este aspecto con los paradigmas? Ejemplo o modelo a seguir. Como un modelo a seguir, exacto, me parece bien, está en lo correcto. ¿Quién más? Por favor. ¿Quién más cree? ¿Quién más? Aparte de modelo a seguir, ¿quién más, por favor? Un patrón de referencia, ingeniero. Un patrón de referencia. Un patrón de referencia. Exacto. Bien. Entonces, fíjense, si tienen la idea, están en esa corriente. Sí, acá, fíjense, nuestra noción de paradigma. Bien. Haciendo un poco de historia, a partir del libro La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, publicado, fíjense, en 1962, se considera, o hay ciertas consideraciones referentes a los paradigmas, los cuales tienen una repercusión en las investigaciones sociales. ¿Sí? Usted me dirá, profesor, pero nosotros estamos haciendo estudios de donde no son estudios sociales. Sí, sí y no. Fíjense por qué. Estamos solucionando un problema puntual de una empresa o de una línea de producción o de un laboratorio de la universidad. Y aquí estamos beneficiando. Estamos beneficiando un colectivo. Bien. ¿Y quién es ese colectivo? Las personas que de alguna manera se benefician y toman acciones de ello. Entonces, sí, en el final, en el trasfondo, sí tenemos una investigación de carácter, de índole social. Bien, así que aquella noción de paradigma que era abordada por Kuhn da una imagen básica del objeto de una ciencia. Fíjense por dónde va la situación. ¿Esto para qué nos conlleva? Esto nos conlleva en función de los problemas que han de investigarse. Bien. ¿Y qué reglas ha de seguirse para interpretar las respuestas que se obtienen? Fíjense acá, mis estimados. Referente a nuestro tema de hoy, los problemas, la justificación. ¿Sí? Así que, fíjense, los problemas que se han de investigar y las reglas que han de seguirse para interpretar las respuestas que se obtienen. En tal sentido, considera que los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos, fíjense lo que ustedes me dijeron, modelos de problemas y soluciones de una comunidad científica. Y aquí estoy citando al señor Kuhn, página 13, 1986. Es decir, que son modelos que nosotros vamos a seguir para solucionar problemas y interpretar las soluciones. Bien, así que bueno, en función de la comunidad científica donde se esté manejando el área de conocimiento, estamos anclados a un tipo de paradigma. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que un paradigma, fíjense, de manera formal, significa una cosmovisión del mundo compartida por una comunidad científica, un modelo para situarse ante una realidad, interpretarla y darle solución al problema que ellas presentan. Es decir, que ustedes cuando estén desarrollando su documento
tienen que enmarcarse en qué paradigma están trabajando. Bien, acá tenemos nuestros 3 grandes grupos de paradigmas. Bien, fíjense, ¿quién hizo esto? Estas consideraciones fueron hechas por Kuhn sobre los paradigmas que están establecidos. Son 3 principios o 3 supuestos y lo están citando, fíjense acá, Guba y Lincoln en el 1994. Cuando yo digo cosmovisión del mundo, ¿a qué nos referimos, mis estimados? Cuando referimos a cosmovisión del mundo, a ver, ya te nos dice, de una manera de ver las cosas que pasa en nuestro alrededor, exactamente, una visión amplia, no cerrada, bien amplia, mente abierta, ¿sí? Amplio en nuestra visión. Fíjense que a medida que uno se va formando, ustedes pueden ir viendo cómo han crecido en su visión, cómo ven la situación, cómo ven el mundo que los rodea o en su entorno. ¿Bien? De cuando entraron, de que estudiaron tecnología o entraron a la universidad, ya están acá en el 10º nivel. Ahora más, después de toda esta situación que estamos viviendo con la emergencia sanitaria y todo aquello, ¿cómo se han planteado? Bien, ¿cómo se han planteado y cómo han cambiado los eventos? ¿Cómo han cambiado las condiciones? ¿Cómo han cambiado sus puntos de vista? Le pregunto, ¿sus puntos de vista en este instante es para la mayoría, para todos? ¿El punto de vista en este instante de ustedes es igual que el de hace 30 días atrás? ¿O ha cambiado de alguna manera? Por favor. Sí, se mantiene la misma visión de ustedes en este instante que hace 30 días atrás. Correa dice que considera que no. Toca, dice, sí ha cambiado. ¿En dónde, Pinchado, algunos factores ha cambiado? Y tu punto de vista, Pinchado, tu punto de observación del entorno, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves igual? Galarza también nos dice, va cambiando de acuerdo al conocimiento. Ustedes como personas, ¿cómo lo abordan? Mire, le voy a comentar algo, y esto es una situación totalmente dinámica, como hablamos en el tema pasado, que las condiciones, los objetivos que se plantean son de manera dinámica, las investigaciones, los proyectos dinámicas y son finitas en el tiempo. Es decir, que en algún momento puede quedar desfasada. Hasta hoy en la mañana había una condición, me va a decir, bueno, pero profesor, pero ¿cómo tiene que ver esto con el planteamiento del problema, con los paradigmas? Entonces, yo le digo, bueno,
en esto que yo voy a hacer, de esta reflexión, de esta conversación corta, ustedes verán si influye o no influye en lo que estamos viendo, en esta parte de justificación de un problema, o el problema se nos puede redimensionar, se nos puede replantear bien en las condiciones, porque los acontecimientos son dinámicos, muy dinámicos. Estamos viviendo un tiempo muy dinámico. Bien, entonces, el barril de petróleo, lo que quería comentarles, nosotros somos un país que depende de nuestros ingresos al fisco nacional, depende de la producción petrolera. Apareció a $13 el barril. Bueno, eso, ¿qué nos interesa a nosotros? Bueno, resulta que los presupuestos de la nación van en función de las proyecciones de las ventas de los rubros del cual el país adquiere las divisas de manera internacional, en ingresos, ¿bien? Como nosotros dependemos de nuestro trabajo y la remuneración que tenemos mensualmente. Bien, y antes de hoy, en el recurso de la semana pasada, estaba en $40, $37, algo así. Resulta que hoy amaneció a $13 el barril de petróleo, que un barril de petróleo son equivalente a 140 litros, no son el barril de 200 litros que nosotros conocemos, porque es el barril West Texas americano, que va en función de 140 litros, no de 200 litros, no el tambor que nosotros conocemos, el barril. ¿Bien? En tal sentido, amaneció en 13 y ahora hacia final de la tarde, lo pueden buscar en el comercio, lo vi por el Twitter, dice barril de petróleo bajado a menos de $1. Bueno, otros por ahí busqué la fuente y vi que habían bajado, estaba en 10 centavos barril de petróleo. Entonces imagínense cómo cambia el panorama de inmediato. Ya el gobierno dijo que iba a liberar el subsidio de los combustibles, lo único que se iba a mantener, ahí está en el comercio, textualmente. Lo que quiero decir de esto, no voy a hacer un análisis de la situación, es que cambia las condiciones, la vista, el entorno, cómo los vemos. Ya algo que parecía que no fuese importante o que no tuviera prioridad, ahora se convierte en importante, y lo que podría ser importante ya no pasa a ser prioritario. Bien, entonces la dinámica, y uno tiene que replantearse la situación. Bien, me indica allí que sí, está menos de $1, pinchado también, menos de $1. Bueno, estamos a 16 centavos. Eso es grave, gravísimo, porque nosotros dependemos, nuestra economía depende del petróleo. Ahora, si tuviésemos una economía de otro índole, bueno. Bien, ¿producto de quién? Bueno, analicemos si queremos ver las causas, y eso se debería venir, porque estamos en cuarentena, no hay movimiento, están parados, no hay consumo. Entonces, las líneas aéreas, ¿quiénes son los grandes consumidores? Los países desarrollados. Si los países desarrollados no generan consumo, las líneas aéreas están paradas y todo lo que las navieras y todo aquello, bueno, mi estimado, viene el golpe al bolsillo. Entonces, el horizonte se modifica, nuestra visión se modifica, todos nos ponemos de algún punto de vista replanteando nuestros paradigmas, nuestras posibilidades, nuestras potencialidades. Bien, entonces, en función de eso, dígame, señor Toca, cuénteme. Es que igual eso, como usted bien dice, va a repercutir mucho, porque el presidente en la cadena que dio hace poco, Ajá. incluso estaba hablando de la reducción de lo que son sueldos a los funcionarios de todo lo que es la cadena de gobierno y instituciones del gobierno. Exacto. Bueno, yo no vi la cadena porque estaba dando clase, pero sí había leído algo en la prensa y en los tweets que se maneja también esa posibilidad, reducción de gastos, porque no está fácil. Ahora, fíjense, para todos,
que haya una modificación de salarios en función de hacia una baja y todo el mundo está proyectado y tiene un endeudamiento en función de lo que tiene, lo que percibe. Entonces, eso es una cadena, eso es una bomba, eso es una bomba atómica. Eso es realmente muy, 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 muy duro. Entonces, ¿qué nos salvaría? ¿Qué sería lo mejor en todas estas circunstancias? Mire, reactiva la economía, reactiva, pero eso va en función de las variables que se tienen que controlar de los niveles de contagio. O sea, que uno va de la mano de la otra. Entonces, es complejo. La situación es sumamente compleja. ¿Bien? Y hay que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero lo que sí puedo decir en función a la asignatura, en la materia, que ya los paradigmas, fíjense cómo se van moviendo. Claro, nuestro paradigma de investigación está anclado a estos tres supuestos, que los llamamos supuesto ontológico, supuesto epistemológico y supuesto metodológico. Pero si ustedes, a esto me refiero, si ustedes quieren hacer un análisis, una investigación seria, científica, en función de esto que hemos conversado anteriormente, ¿bien? Entonces, bueno, nos anclamos a unos de ellos y vemos cómo ustedes en el desarrollo de la investigación se va moviendo nuestra visión que tenemos en el mundo de forma compartida. Pasa de ser de lo individual a lo general. Sí, pasa a afectar parcelas que antes parecía que no eran afectadas, ahora sí son afectadas. Entonces está complejo la situación con respecto a eso. Entonces, en función de ello, fíjense, mis estimados, nuestros tres supuestos, bien, ontológico, epistemológico y metodológico. Bien, una investigación seria, científica. Así que, fíjense cómo tenemos nuestro supuesto ontológico. Lo definimos como la naturaleza de la realidad investigada, y la cual es creencia que mantiene el investigador con respecto a esa realidad investigada. Supongamos, como el tema que estamos discutiendo ahorita, tenemos una creencia de esa realidad y la abordamos, ¿bien? Pero, fíjense, las condiciones, las consideraciones. El investigador asume la existencia de un mundo real. Puede considerarse o puede considerar que puede conocer realmente las cosas, cómo funciona, que esa realidad es tangible, factible y puede medirse. Por lo tanto, solo son admisibles aquellas preguntas que se refieren a asuntos de la existencia real y de la acción real. Es decir, lo que estamos hablando ahorita del precio del petróleo, es si nosotros realizamos nuestra investigación y partimos de un índole económico, estamos hablando de cosas tangibles, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando de un mundo real, estamos hablando de un supuesto ontológico, ¿cierto? Correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me podría dar otro ejemplo de nuestra condición de mundo real? Pinchao, díganos. Por ejemplo, asimismo lo de la naturaleza, pues ingeniero, prácticamente en estos años grandes empresas, varios países han descuidado bastante el tema que, por ejemplo, hoy con este tema de la pandemia se puede ver que la naturaleza tiene un ritmo de
de progreso a la contaminación, por ejemplo, bastante progresivo. Entonces, prácticamente lo que se debería proponer en este tema, bueno, ya cuando pase todo esto, sería una investigación para proteger la naturaleza a sí mismo. Claro, y fíjense algo, algo real y tangible con respecto a ese punto, Pinchado, que está bien a- a- al momento, pues. Yo tengo acá en Quito, ya voy para 6 años. Cuando yo llegué, el frío en Quito era bastante sabroso, cómodo, a veces hasta bastante recio. En los últimos periodos, digamos que en el último año, a pesar de que entraba la lluvia y eso, había calor y todo aquello, y eso ahora el día está soleado, no está lloviendo, en estos días que estamos acá de cuarentena, y siento una sensación térmica bastante baja, siento mucho frío. Y eso tiene una explicación, y es lo que tú estabas comentando, Pinchado. Hemos bajado la emisión de gases en la atmósfera, está a lo mínimo posible, entonces no hay calentamiento global, no tenemos esos gases de producto invernadero que hace ese cascarón, y tenemos un clima primero limpio en la ciudad. Aparte de que el aire está limpio, en ese contaminación de smog, ¿no? Oh, cuidado. Tenemos las corrientes térmicas están fluyendo más en función de ese corredor de los Andes, ¿sí? Como dice Criollo, el clima también es muy variante, por supuesto. De hecho, aquí en Quito, por estar a la mitad del mundo, nuestro clima es bastante subliminal, por decirlo, variante de manera subliminal. Recuerde que nuestra aceleración de Coriolis de los vientos no maneja el patrón como maneja en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Bien, y puede haber una cierta condición de predicción. Aquí nuestra aceleración de Coriolis puede ser a la derecha o a la izquierda de los vientos, y por eso es que tenemos esas ráfagas de viento cambiante, o estamos despejados y de pronto estamos nublados y inmediatamente llueve, pues, ¿no? De manera rápida. ¿Sí? Entonces, este impacto con respecto a la naturaleza, de alguna manera, a pesar que sería un impacto negativo en la parte económica que ya estamos viendo, no, la situación en la naturaleza está haciendo cambio, ajustándose en función de mejorar y sanarse. Entonces, entre el clima, entre la reforestación, la limpieza de los océanos. Ustedes vieron una fotografía ya, lo que teníamos a los 14 días en Italia con la cuarentena, cómo se mostraba una foto por todas las redes sociales, cómo se mostraba el agua de la bahía de Venecia, totalmente transparente cuando era invisible, y acá mismo nuestras costas ecuatorianas, cómo se recuperan. O sea que el factor social, y caemos a la discusión que tenemos, y fíjense que nada es fortuito, exacto, cristalino, provocativa. Entonces, ¿de cuál es el causante, o cuál es el beneficio, o cuál sería lo contraproducente? Bien, pero la piedra angular en todo esto que estamos viendo y estamos viviendo es el factor social. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Fíjense, el factor social disminuye la presencia de la sociedad, del hombre, las costas, la contaminación, emisiones de gases, y vemos cómo se comporta nuestro clima, nuestra atmósfera, nuestras costas. Y el factor social también nos permite aumentar los picos de contaminación, de este caso, de este virus, o controlarlo o disminuirlo. Bien. No entremos en detalle, estamos hablando de manera amplia, el factor social. Hay condiciones variables que determinan por qué la condición social
En unos casos dispara el pico, en otros casos no dispara el pico o se mantiene. Esos son ya estudios en lo particular. Y todo es completamente válido. Entonces están viendo cómo hemos desmenuzado una situación cotidiana, una situación que nos está afectando para uno o en todos, pero en relación al planeta como tal, lo está mejorando porque el planeta se está autorregulando, ¿sí? Y está, como dice, cuando uno está cansado o uno necesita un pequeño descanso y está recargando esas baterías, el cuerpo se está reponiendo de energía. Entonces, algo cotidiano, fíjense cómo le estamos dando un enfoque de investigación. ¿Se está entendiendo lo que estamos conversando? ¿Sí? No sé si le parece interesante o no es interesante, pero fíjense que a medida que nosotros vamos profundizando y tenemos un poco más de conocimiento del entorno y de las situaciones, de las variables que pueden modificarse, las que no dependen de nosotros directamente, pero nos afecta o de alguna manera va en función del nivel de conocimiento que vayamos gestando, que vayamos desarrollando. Se recuerda entonces que en función de ese conocimiento habíamos hablado en nuestra primera clase, el conocimiento. O sea, que el conocimiento no es solo que uno aprende variables matemáticas y ecuaciones diferenciales, sino que se trata de un todo. El conocimiento. El conocimiento es ciencia, el conocimiento es aprendizaje continuo, el conocimiento es aplicación del mismo en función de un colectivo o de la sociedad. ¿Bien? Y esto nos da, esto a todos nuestros hermanos, a todos los habitantes del planeta, independientemente del conocimiento adquirido que pueda tener desde el más innato hasta el más científico, a todo esto nos ha dado un aprendizaje. Y volvemos entonces a la visión o a la cosmovisión del mundo. Antes lo dábamos todo por sentado, ¿sí? Y ahora estamos viendo que las condiciones están cambiando dinámicamente a donde las proyecciones no las considerábamos, ¿cierto? ¿Qué nos va a sacar a nosotros adelante? ¿Qué creen ustedes que nos saque a nosotros adelante y nos mantenga como especie? Y Inge, bueno, con respecto a lo que está pasando, por ejemplo, una es acatar ciertas medidas de prevención, ¿no? Porque realmente si es que no las acatamos, realmente estamos en riesgo de extinción. Sí, porque la tasa, estamos hablando que una tasa de mortalidad extremadamente alta, porque la gente yo veo, reviso revistas científicas no solo lo que me aparece en las redes sociales o lo que se da por la televisión abierta o señal cerrada, sino que verifico. Estamos en un proyecto en la universidad, entonces estamos trabajando un proyecto de poder generar de alguna manera una parte de prevención con unos túneles unas cabinas de esterilización, sanitización de prevención, algo así parecido como el que parece, como el que por ahí está en Facebook, pero con muchos principios, pero con más profundidad, no rociarle a las personas el líquido, ya sea cloro diluido, alcohol, amoníaco cuaternario, bien, sino de la manera más científica donde no afecte a futuro pues, la condición humana. Entonces me he tenido que leer muchos artículos de revistas científicas de impacto, revistas serias.
Y la condición es que, fíjense que dice que el virus, y lo quiero relacionar con el aprendizaje, el conocimiento y la ciencia. No se sabía nada y se ha aprendido estos días. Pensaba que el virus a 60 a 57 grados, el virus moría inmediatamente, 57 grados de calor, grados centígrados. Bueno, resulta que estas investigaciones que he estado realizando y observando y leyendo, una universidad en París sometió en dos condiciones al virus, una condición totalmente estéril, existía el virus, una condición que no es tan estéril, a 60 grados centígrados de calor durante 60 minutos. En la condición estéril, el virus se murió 100%, porque recuerda que ellos tienen con una proteína, una capa de grasa que hacer, al calentarlo es, a pesar que es la parte más agresiva, es la parte que lo destruye, ¿no? Porque es la que lo hace como cocinar, ¿sí? La que hace que implusiones. Pero en la parte que no tenía, que no era totalmente estéril, hubo un gran porcentaje, creo que, si no mal recuerdo la lectura, 95% de de los, del porcentaje del virus moría, pero quedaba un 5% que quedaba inhibido. Ese 5% con el transcurrir del tiempo, cuando se enfriaba y tal y qué sé yo, no sé, no tampoco especifica cuánto tiempo ese artículo, porque volvió a replicarse y volvió a la vida. Volvió a tener las mismas funciones patógenas que tenía inicialmente. Entonces, fíjense que se está adquiriendo conocimiento de que no se manejaba ese virus, que sabemos que hoy en día es un virus que está combinado entre el SARS y el SIDA, y bueno, tiene picos ahí combinados. Pero en detalle, lo que nos interesa en función de nuestra asignatura es la generación de conocimiento. Entonces, como dice Criollo, nuestro accionar. Bien, bien, entonces nosotros ese conocimiento que vamos teniendo en función de, ya ahí estamos, es para aplicarlo. Entonces, y eso es lo que nos va a la final, da la fortaleza y la supervivencia, no solo por esto, virus, sino para todo. Y así para cualquier problema que nosotros nos planteemos. Bien, y volviendo a lo que habíamos conversado inicialmente, nuestro problema, que el problema enfoque una naturaleza, y esa naturaleza, ¿cómo la interpretamos? Entonces estamos dando un ejemplo, estamos desarrollando una temática de un problema que está en el tópico, es el que nos tiene en cuarentena. Pero esto lo podemos extrapolar a cualquier clase de problema que nosotros queramos abordar o desarrollar. En todo caso, su problema de investigación corresponde para cada uno. Bien, tenemos que cómo interpretar la solución que se presente de dichas condiciones del problema y al mismo tiempo cómo interpretar el problema. Entonces, el problema, ¿a qué nos referimos con el problema? ¿Es lo que causa una condición? ¿Cómo llamaríamos una condición de no bienestar? ¿O una condición de modificación de patrones? ¿Cómo creen ustedes que podrían ser? ¿Cómo podríamos definir el problema?
La evolución, nos dice Bamonte, la evolución de un estado o de una situación, el desarrollo. Pero el problema es una condición en función de un momento determinado, ¿cierto? Que a la final Bamonte, va a evolucionar, bien sea para solucionarse o bien sea para agraviarse, ¿cierto? Entonces, ese problema va en función de una condición temporal. Y eso se parece mucho a lo que nosotros hemos estudiado y hemos trabajado en todas esas matemáticas que hemos visto, esas ecuaciones diferenciales, que todo va en función de estado transitorio o estado permanente. ¿Recuerdan? En función del tiempo, en un caso de estado transitorio o estado permanente, el cual es invariante en el tiempo. Bien, o para un tiempo determinado. ¿Recuerda? Entonces, fíjense, volvemos a caer ciencia y conocimiento. Ciencia y conocimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Inge, está claro. Bien, qué bueno. Entonces, fíjense, nosotros, antes de continuar con nuestro supuesto epistemólogo, somos basados, criados, educados en ciencias duras, ¿cierto? Tenemos discrepancias, pero no es que discrepancia, sino nuestro enfoque y nuestro punto de visión del mundo es en función de las ciencias exactas, la matemática y todo aquello. Bien, en cambio los sociólogos son más orientados a esa parte filosófica y al comportamiento de las personas, y nosotros no, siempre tratamos de llevar el comportamiento de una condición a una variable, y esa variable tratará de alguna manera una ecuación matemática, porque esa es nuestra formación y tiene que ser exacta. En función de eso, fíjense, el supuesto epistemólogo o el epistemológico es la relación entre el investigador y lo investigado. Bien, la forma en que sobre la base de determinados fundamentos se adquiere el conocimiento. Es decir que, fíjense, determinados fundamentos se adquiere el conocimiento. Así que lo epistemológico trata sobre cómo se obtiene el conocimiento. La relación del investigador con lo investigado puede ser de diversas formas. Por ejemplo, fíjense acá un término hipotético, deductivo o inductiva. Bien. Así que, el primer caso, el investigador parte del supuesto de que el conocimiento es objetivo y su pretensión es captar esta objetividad de los fenómenos que él está estudiando. Y el segundo nos indica que puede considerarse que el conocimiento es subjetivo, individual, irrepetible y en consecuencia establece una relación estrecha con el objeto investigado. Le pregunto a ustedes, por favor, en base a que esto lo que estamos observando acá, ¿con cuál postura ustedes se identifican? Todos los que estamos acá, por favor, ¿con cuál postura cree usted que es la más obvia o la postura más conveniente o con la que ustedes se identifican o que ustedes creen? Bien,
Porque fíjense, ¿a qué nos referimos en el primer caso? Objetivo. Va en función de poder determinar esa objetividad del fenómeno que estamos estudiando o de nuestro caso de estudio. Y el segundo es función del sujeto. Bien, es individual y repetible, es decir, que yo soy yo y no me parezco a nadie y los demás no tienen, su opinión es irrelevante. En función de eso, dígame cuál es su posición. Criollo dice objetivo. Creo que dependería de lo que vamos a investigar en realidad, porque, por ejemplo, si es que vamos a investigar sobre un producto ya creado y patentado, la investigación sería objetiva, porque estamos enfocándonos a un objeto. A ver, demos un ejemplo conciso, una línea en función de una investigación. Puede ser su proyecto que está desarrollando o cualquier otro de manera hipotético. A ver, para hacer la parte del ejercicio. Sí, bueno, yo estoy haciendo un sistema de anunciamiento automático en el transporte público. Y para esto tengo que estudiar, por ejemplo, cómo trabaja la radiofrecuencia, RFID, las diferentes frecuencias que hay para RFID y esos temas. Entonces el estudio sería objetivo, porque es algo que ya existe. Ok, que ya existe. Eso está incorrecto con usted en ese caso. Y sería igual la investigación si la realiza usted, que está formado en el área tecnológica, a la investigación que la realice otra persona, digamos, un psicólogo, o un médico, o un fisioterapeuta, o un abogado. ¿Cómo lo orientaría el abogado? ¿Cómo lo orienta usted en función de? A ver qué nos dice. No nos sería porque la visión es distinta. La visión es distinta. Es decir, que depende en función de las capacidades del investigador, ¿cierto? Sí. Ajá. Un momento y ya vuelvo a retomar la idea. Acá nos dice Aguilera que el segundo caso, ya que el investigador ya que se investigarán los fenómenos que los causa y eso se resolverán. Va a Monde, dice un supuesto puede ser una hipótesis que a través del cuestionamiento nos ayuda a llegar a descubrir la verdad. Y la verdad sería la solución al problema. Podría ser. Ahora bien, con respecto al caso de anunciamiento inteligente por radiofrecuencia, debemos ser objetivos porque cuáles son las frecuencias disponibles más óptimas, las antenas portadoras o repetidoras. Bien, y cómo hacer ese sistema de forma interactivo, objetivo netamente. Pero el enfoque que tú des en función de el equipo que se consiga en el mercado o en función del que el diseño te arrojó un determinado equipo con unas características particulares, pero en el mercado no conseguimos ese. Por ejemplo, usted le dice, supongamos, hagamos el ejercicio que estamos en una condición normal, ¿sí? Estamos trabajando ante la pandemia, estamos en un diseño ahí en nuestra compañía, en nuestro punto
y esto es algo institucional, y usted hace y dice, bueno, necesito tantas cantidades de equipos por estos renglones y con esta característica. Y ustedes mandan a la gente de compra, ¿sí? O una persona que lo maneja eso. Entonces, cuando esa persona llega a ese punto, bueno, sí, esto hay, esto no hay, este sí hay, sí hay, sí hay. La persona se trae lo que le dijeron que sí hay, que cumple con las especificaciones, y lo que no hay, no hay. Llegó y le entrega, tome, ingeniero. Esto es lo que tenemos, lo que había. Entonces, de pronto dice, pero no había más nada, de esto no había un sustituto y eso. Y la persona te dice, mire, yo no sé, usted me dijo que era eso, y yo presenté la lista, y eso fue lo que me despacharon. ¿Bien? Pero, ¿qué pasaría si usted es el que va y toma el sartén por el mango? Dice, esta no hay, bueno, ¿cuál tiene sustituto? Pero me sirve, me puede servir esto, me puede servir aquello. Ahí entra en función la parte individual, que es irrepetible, el conocimiento que podemos tener asociado allí. Ahora, yo también le diría, ¿qué tan invasivas pueden ser esas ondas? ¿Son buenas para la salud a nivel de la frecuencia que está trabajando? ¿O una frecuencia diferente? Entonces ahí entramos en otra parte que no es relevante tecnológicamente en la objetividad, pero sí en la subjetividad. Bien. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de casos habría las dos relaciones. en la mayoría de casos, dependiendo cómo nosotros nos estemos moviendo, bien, podemos tener ambas relaciones. Estamos acá en la epistemológico, entonces en ambos casos, o sea, en esta condición, puede haber ambas relaciones. Yo pensaría que ninguna está aislada de la otra. ¿Por qué? Una investigación se puede hacer más o menos rápido y llegar a la solución del problema en función de quién, en función de cuáles condiciones o variables que nosotros podamos manejar. Los recursos sería uno, ¿cierto? ¿Verdad? Si nosotros tenemos recursos ilimitados, podemos adquirir los componentes que nosotros consideremos, ¿cierto? Nos podemos poner exquisitos. Pero, adicionalmente, si nosotros somos muy duchos en la materia o manejamos muy bien la información, entonces si tenemos recursos y tenemos recursos financieros, recursos logísticos y tenemos recursos humanos, entonces esa investigación fluirá en un menor tiempo, fluirá mucho más rápido, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge, de acuerdo. Bien. Fíjense entonces cómo vamos minusando la información. En este caso, fíjense, el supuesto metodológico, bien, habíamos visto el epistemológico, ahora vamos al metodológico. Marco metodológico, ¿le dice algo en el documento? Este supuesto no radica precisamente en la utilización de métodos cuantitativos o cualitativos, sino en asumir una posición metodológica correspondiente con los supuestos anteriores, con lo que hemos visto. Es el modo en que podemos obtener conocimiento de realidad en correspondencia con las creencias que tenemos sobre ella o con respecto a ella. Aquí se encuentra perspectiva metodológica y los métodos y técnicas de investigación utilizadas por el investigador, en dependencia de los supuestos anteriores, ontológico y epistemológico, con los cuales se establece una relación armónica y lógica. Cuando ustedes plantea marco
metodológico. Entonces, fíjense, estamos utilizando qué metodología estamos trabajando en función de qué, en función de una perspectiva donde estamos utilizando métodos, técnicas y qué tipo de metodología estamos aplicando para nuestro estudio. Bien. Así que los paradigmas podemos clasificarlos en varias versiones. Fíjense bien. La primera consiste en la versión de dos paradigmas opuestos, el positivista y el interpretativo, también llamado paradigma sociocrítico. Positivista, no, lo nuestro, la ciencia exacta, la ciencia dura. Bien. Aquí digo, bueno, ¿quiénes representan o postulan estas condiciones? Bien, a partir de la teoría crítica de Habermas. Y la otra versión constituye 4 paradigmas en sí, que sería el constructivismo, y dentro tenemos el neomarxismo, feminismo, materialismo, indagación participatoria, cuyos defensores son Guba y Lincoln. Bien. Entonces, fíjense, no tenemos un número pequeño, son 2 grandes corrientes, tenemos una primera versión, positivista e interpretativo, y los 4 paradigmas que va en función del constructivismo, que está conformado por los que están allí indicados. Así que fíjense, el paradigma positivista, también llamado hipotético deductivo, cuantitativo, empírico, analista o racionalista. ¿Sí? Surgió en el siglo XIX, tiene como fundamento filosófico el positivismo. Después de haberse nutrido con el neopositivismo y el pragmatismo. Ustedes han escuchado, esta persona sí es pragmática. Es decir, ¿qué significa que sea pragmática? Bien, que es aquí se fundamenta en el idealismo subjetivo. Pragmática, visionaria, en función de. Que maneja muchos temas. Podremos verlo desde ese punto de vista. Sí, maneja muchos temas, una persona pragmática. Que no tiene una sola postura. Se tiene posturas asociadas que, sí. El tal sentido, fíjense, el paradigma positivista es el estudio del conocimiento existente en un momento dado. Conduce a la formulación de nuevas hipótesis. Lo que nosotros manejamos, lo que nosotros estamos formados. En las cuales se interrelacionan variables cuyas mediciones cuantitativas permitirán comprobarla o refutarla en el proceso de investigación. Método científico. En otras palabras, método científico. Así que fíjense, busca una relación o una correlación causa-efecto, donde los investigadores han de mantener una
posición neutra frente a los fenómenos. Es decir, esa posición neutra, la única manera de garantizar tal condición es aplicando un método científico. Porque al aplicar el método científico estamos evitando el sesgo. Y evitar el sesgo es presentar una actitud neutral sobre la investigación. La vamos realizando y si da lo que nosotros esperábamos o si no da, bueno, simplemente como un juez, como un árbitro de fútbol. Bien, tiene que ser lo más neutral posible. Bien, por eso que los partidos de fútbol, es en la Copa del Mundo, el árbitro principal o los árbitros no en su mayoría, en su gran mayoría se estila que no sea del país que esté jugando, porque de alguna manera queda algún sesgo, bien, de alguna manera queda el corazoncito, ¿ok? Sí, claro hasta acá, claro el paradigma positivista. Perfecto. Entonces, fíjate que lo que estamos haciendo en el ejercicio en el anunciamiento en unidades de transporte, estamos hablando netamente que es positivista, ¿cierto? Porque fíjense, la formulación de una hipótesis, para formular una hipótesis se va a interrelacionar variables, bien, y se va a buscar una correlación causa-efecto en función de las señales de rayos que tenemos. Bien, fíjense, acá no se habla de manera como lo estamos expresando, pero estamos orientándola a esa correlacionalidad. Bien, ¿sí? Bien. Fíjense el paradigma interpretativo, bien, o el sociocrítico, bien. Este paradigma también es conocido como cualitativo, crítico, sociocrítico, humanista y naturalista. El opuesto al que acabamos de ver. A diferencia del positivismo, trata de comprender la realidad en un carácter específico, esa realidad. Entonces esto es interpretativo, porque él trata de generar una comprensión de la realidad circundante, está interpretando, estamos viendo por qué esto ocurre así, por qué lo otro. Bien, ¿cuáles son las causas que ocurren? Interpretando. Bien. También trata de develar por qué un fenómeno ha llegado a ser así y no de otro modo. Está interpretando, vean. Si nosotros hacemos la investigación porque, no sé, el distanciamiento social no ha sido tan efectivo en ciertos lugares con respecto a ese COVID-19 y unos ha llegado, se ha aumentado el pico de contagio, todavía no hemos llegado al pico máximo o ese pico de inflexión, porque matemáticamente dicen al pico de estabilización, no es el pico de inflexión, la curva, matemáticamente hablando, ahí donde nosotros, bueno, hacemos gala de nuestro lenguaje y nuestro conocimiento positivista. Fíjense, ese pico máximo es cuando la curva llega a nuestra condición, vamos a marcarlo acá, vamos a marcarlo aquí, nuestra condición, ¿sí? Va subiendo, va subiendo, va subiendo, 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 subiendo. Y luego, ese punto aquí, cuando empieza a cambiar de dirección, empieza a bajar, a descender, o sea, en el tiempo, este punto aquí es lo que nosotros llamamos punto de inflexión, donde la curva cambia de dirección. Acá lo que vimos
el médico y esto, los epidemiólogos lo llaman como nuestro punto máximo. Es lo mismo, interpretación. Bien, entonces, si nosotros podemos, la interpretación que nosotros podemos, fíjense, el punto que la interpretación que nosotros podemos darle es por qué no ha llegado a ser este fenómeno afectar tanto a unas poblaciones y a otras no. Y hay otras poblaciones que que no respetan el distanciamiento social, más sin embargo no tiene esos valores tan elevados. Entonces ahí explicamos un fenómeno, ¿bien? ¿Sí? ¿Cómo nosotros lo damos en el aspecto positivista? Bueno, entonces aquí esto está generando un área bajo la curva, ¿sí? Entonces toda esta área bajo la curva, fíjense, en estadística, vemos cuánto tenemos de acá a acá, en una investigación, y digamos que nuestro factor de confiabilidad es de tanto por ciento, un porcentaje determinado. Entonces aquí tenemos nuestra condición. Fíjense, podemos decir que esto tiene un 95% de confianza, estos valores que estamos dando aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos falta acá? Aquí tenemos un 2.5 que sobrepasa la expectativa, y aquí tenemos un 2.5 que no llega a la expectativa. Fíjense cómo estamos relacionando entonces una condición interpretativa con una condición positivista. Nos estamos paseando en esa. Entonces esto tiene un área, entonces podemos generar nuestra extrapolación, porque bueno, esto fue en función de tantos habitantes, tantos casos contagiados y tanto en función del tiempo. Hasta acá se ha podido entender, se ha podido ver cómo interrelacionamos las condiciones, las variables. Entonces, fíjense, esto cuando ustedes hagan su documento, cuando ustedes están haciendo sus pruebas de funcionamiento, ¿sí? Tienen que valorar. Ustedes hacen la prueba, interpreta cómo sale la prueba, buena, mala, sí, 100%, en todos los casos, eso está interpretando. Y luego deben de plasmar un sustento de nuestras pruebas. Ese sustento lo saca utilizando nuestras herramientas estadísticas. Bien. Así que podemos utilizar nuestra estadística descriptiva, como en este caso, del comportamiento, o nuestra estadística inferencial cuando estamos analizando nuestras probabilidades de contagio o las probabilidades de funcionamiento de la máquina en una extrapolación de tiempo diferente. Nosotros hicimos 100 pruebas, pero entonces esa máquina va a funcionar, va a trabajar 24 horas, 7 días a la semana. Entonces nosotros decimos, bueno, esta máquina va a trabajar óptimamente tanto tiempo. La primera falla va a ocurrir, o la primera parada va a ocurrir a las tantas horas de funcionamiento, o a los tantos ciclos, o a los tantos días. Eso es la estadística inferencial. Eso es lo que yo a veces les pido a ustedes o a mis estudiantes, que me plasmen, me den sustento matemático de la funcionabilidad de su producto. Bien, no que me diga, sí funcionó, lo hice 10 pruebas y funcionó. Entonces, cuando vienen a la presentación o vienen a hacer el ensayo, la ley de Murphy no funciona. Lo que puede fallar, falla, la ley de Murphy. Pero si nosotros hacemos nuestro análisis de forma positivista,
Es decir, aplicando nuestras interpretaciones matemáticas. Fíjense que no estamos generando un sesgo, simplemente lo que nos arroje los datos que estamos graficando, que estamos analizando, interpretamos eso. Bien. Ahora, caso contrario que yo, en vez de tener esta curva acá en el centro, fíjense, se mueva y se mueva la curva y tenga la curva ahora con un sesgo acá a la derecha. En vez de estar en todo el centro, fíjense, en vez de estar acá en todo el centro, ahora voy a cambiar el color y las pruebas me dio como resultado que se mueve, digamos que se me está moviendo ahora, fíjense, continúa en la misma dirección y se me está moviendo esta parte acá. Bien, entonces fíjense, se me está moviendo de aquí, se me está moviendo a la derecha. ¿Qué ocurre con eso? Ah, bueno, pero es que eso fue un factor de corrección que yo apliqué para que la curva, yo quiero que me quede ahora acá. Si lo relacionamos con el famoso virus, esto que dice, vamos a aplanar la curva del COVID-19, ¿qué significa? Esto, señores, que están desplazando en el tiempo la cantidad, están suavizando la curva. Bien, sigue el pico, pero mire, tienen que estar haciendo más suave. Vamos a aplanar la curva. Va subiendo, pero va subiendo y después acá. Entonces, acá, si esto en función de t, si esto es t, bien, estoy dándole más capacidad de reacción a es lo que estamos moviendo la curva a la derecha. La movemos a la izquierda. ¿Se entendió? Entonces se entiende cuando yo digo, valídeme, utilizando la estadística, valídeme de forma matemática que el proceso, que el equipo, que su producto funciona. Para todos, nada más que para Wambo y para Dani. Criollo nos dice, pero va a depender de las variables. Claro, las variables que vamos nosotros a clasificar, las escogemos como investigador la que tiene mayor impacto. Bien. Entonces a eso nos referimos cuando validamos de manera matemática nuestro proceso, la validación. Porque a veces, bueno, yo en lo personal, a mi estudiante, validemos, sí funciona. Sí, vea, profesor, sí funciona. Vea, sí funciona. Perfecto, chévere. ¿Y qué tanto va a funcionar? ¿Cuándo falla ese componente? Bien, y fíjense que esto es aplicado a todas las industrias. Bien, esto es aplicado en todas las industrias. Y tomemos un caso, vamos a dar un caso gráfico, un ejemplo. Tenemos vehículos, una fábrica de vehículos, cualquier marca la que ustedes quieran. Tenemos gama baja, gama media y gama alta. Acérquense por los talleres para que ustedes vean cuáles son los vehículos que más frecuentan los talleres. La gama baja, porque están diseñados su durabilidad en función de menos vida útil. Bien, entonces, claro, eso va en el precio, eso va en el costo de esa unidad. Es como yo digo, no es lo mismo, aunque presta el mismo servicio, pero las variables, las condiciones son diferentes, hablando en función de las variables que estaba comentando Criollo. Digamos que un Aveo
con Mercedes-Benz. Los dos son vehículos. Ah, son de diferentes casas, pero son vehículos. Bien. Pero el costo es significativo. Y entonces la durabilidad del ciclo de uso son mucho más elevados. Dañan mucho menos repuestos, tienen mucho menos el mantenimiento. Se puede postergar más largo. Ah, que ustedes van a gastar más dinero en mantenimiento, en reparaciones correctivas. Sí, pero con menos frecuencia. Cuando nosotros validamos el número de veces de frecuencia que va esta unidad al taller con respecto a la otra, con respecto a la de la gama alta, no, pero voy y el mantenimiento se lo hago cada 5.000 kilómetros y me cuesta $70. El otro se lo hago cada 20.000 kilómetros y me cuesta 150, el doble. Sí, pero estamos hablando que el de la barato lo llevas 4 veces mientras el otro lo está llevando una vez. Algo así, ¿me entiendes? Entonces son los números que hay que ver. Ah, por supuesto, para cada bolsillo y al gusto del consumidor. Igual nosotros los observamos con los teléfonos. Tenemos teléfonos de gama baja, gama media y gama alta. ¿Cuánto vale un teléfono de gama alta, mis estimados? ¿Quién me dice? Porque yo lo que utilizo es gama baja o media, cuando mucho, lo vivo botando. ¿Cuánto vale un teléfono de gama alta? Unos $700. $700 que no empobrece ni enriquece a nadie, ¿no? Toca, no, aquí puso $1.200, más o menos. Bien, 800, dice, ok, y uno gama baja, $130. Yo le pregunto, ¿cuánto le dura la batería al de gama baja? ¿Cuánto le dura la batería al de gama alta? Duración de uso. Duración de uso continuo, no en stand-by, uso continuo. Significativo, ¿cierto? El de gama baja, yo me imagino que ya a las 4 horas, o 6 horas está, 6 horas, dice Dani, está acabada. De cambio, el de gama alta, dándole uso, dándole pela, como se dice, 10.5. Uno va sobrado. Y puede bajar, tiene una velocidad del procesador donde baja información, sube información rápida y en grandes volúmenes. Bien, una cámara increíble y cacherosa ahí. Bien, claro, pero eso está estudiado. Ese producto se está pagando, pero eso sabe cuánto tenemos de vida útil de ese producto. Y en función de eso, bueno, sabemos que pagamos $800, $1.200 por un teléfono de eso, pero sabemos que ese teléfono estamos garantizados, ¿cuánto? 2 años mínimo, ¿verdad? Dándole uso. Sí, 2 años mínimo. Bien, y si igual la misma metodología, que esas son empresas que invierten millones de dólares en ese desarrollo tecnológico, pero la filosofía es la misma que ustedes van a aplicar en función de su proyecto. Que no tienen la cantidad de recursos disponibles, tanto financiero como humano, eso es otra cosa, pero la estructura, lo que va a cambiar es el alcance del proyecto, pero el alcance en función de durabilidad, de extensión. Pero ellos han validado de esta manera que lo estoy diciendo, han validado el tiempo
y la funcionabilidad, porque eso se llama funcionabilidad de su producto. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá, mis estimados? ¿Dudas? ¿Está claro? Vieron que la asignatura parece que fuese, no tuviese tanta complejidad con respecto a nuestros temas que estamos acostumbrados a desarrollar contra otras que tenemos que hacer muchos números, muchos cálculos. Pero tenemos que tener buena capacidad de sintaxis para unir y poder llegar a un punto satisfactorio. En este caso, el punto satisfactorio sería nuestro proyecto, nuestro producto. Y si nosotros estamos haciendo un proyecto y vamos a pedir un financiamiento en el banco para que nos den un dinero, nos financie, tenemos que hasta colocar el impacto económico y la tasa de retorno. Voy a pedir $1000 y resulta que mi tasa de retorno va a ser en cuánto tiempo, ¿no? Entonces yo puedo pagar el proyecto en tanto tiempo y nuestra amortización sería en función de N cantidad. Ahora, fíjense que volvemos a retomar el tema que habíamos inicialmente hablado. Si las dinámicas o las condiciones de juego cambian y teníamos un proyecto para cierto sector económico y ahora las condiciones cambian, bueno, ya la tasa de retorno que nosotros habíamos estimado ya no es la misma. Bien. Entonces hay que replantearse como tal. Así que el investigador trata de descubrir el significado de las acciones humanas y de la vida social, para concluir con nuestro paradigma interpretativo. Bien. Ahora, en función de esto que acabamos de ver, y nuestro supuesto, vemos que nuestro problema debe estar articulado con la naturaleza del mismo y poder responder a los resultados o a los posibles resultados que genere la investigación. Bien. Sí. ¿Qué me dice de ustedes en función de su investigación que tienen, que van a desarrollar o que están desarrollando? ¿Cuál era el problema y qué esperan como resultado? Por favor. Y que sería que, por ejemplo, el producto no existe en el mercado y lo que esperamos es generar el producto que actualmente no existe, por ejemplo. Y el problema, veamos ahí, el problema no existe en el mercado. Y la respuesta al dicho problema sería El desarrollo del sistema o del dispositivo, de lo que sea. Hagámonos ciertas preguntas, ¿sí? Como en el caso anterior, para fortalecer nuestro objetivo. ¿Por qué no existe en el mercado? ¿Cuál es el impacto que no existe en el mercado? Porque no se ha desarrollado suficientemente. ¿Es un problema que no existe en el mercado?
Pregunto, ¿que no existe en el mercado sería un problema? No estoy diciendo que sea cierto o que sea falso. Simplemente pregunta de cuestionamiento para la fortaleza del objetivo o del problema. Si no existe en el mercado, sería un problema. No necesariamente no es un problema. El que no exista no significa que sea un problema. No pero significa que sea un problema. Entonces, realmente, ¿qué sería el problema? Recuerda que el problema tenemos dos tipos de problemas. El problema sentido y el problema verdadero. ¿Cuál sería la diferencia entre problema sentido y problema de verdadero? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? No se me queden callados. Bien, voy a poner este ejemplo. Voy a poner este ejemplo y ustedes me indican. A ver. El problema sentido, algo que creemos personalmente que es necesario. Estoy de acuerdo contigo, Bonilla. Sí, estoy de acuerdo. Fíjense, voy a poner este ejemplo. El problema radica en trasladarme desde mi casa a mi trabajo. Es un problema. El problema de transporte. Bien. Así que dicho problema, la necesidad sería el problema real, sería el transporte, medio de transporte. Yo puedo llegar a mi puesto de trabajo en bus, en taxi, en aventón, con un carro o un medio de transporte personal. ¿Bien? Ese sería nuestro problema real. Y el sentido, bueno, tenemos la necesidad de trasladarnos al trabajo. Voy a comprarme un medio de transporte. Llámese vehículo, llámese carro, llámese moto, que es un vehículo. ¿Bien? Bicicleta. Bien. Ahora, es sentido porque tengo la necesidad. Más no es real. El real es llegar a mi puesto de trabajo. Puedo llegar hasta caminando, porque si vivo cerca, puedo caminar, no utilizo. ¿Bien? Entonces, fíjense, me compro un carro, pero si vivo a 2 cuadras del trabajo, bueno, pero tener la necesidad. Bien, ¿me explico? Entonces ahí ya estamos diferenciando el problema sentido al problema real. Ahora bien, el que no exista producto en el mercado es un problema. Bien. O el problema sería más en relación a la aplicación o a la falta de esa condición a un determinado sector. Y llámese determinado sector, bien sea social, empresarial, entre otros. Entonces, bien. Entonces, exacto. Por eso hay que diferenciar bien, toca cuándo es el problema, cuándo existe un problema o no. Por eso es que a veces muchos de sus planes se les regresan porque no tenemos claro el problema. Entonces, eso no es el problema como tal. Bien, hay una propaganda, un comercial que veo en la televisión sobre una máquina
de afeitar. Entonces dice, si no la tienes, créate la necesidad de tenerla. ¿Entiendes? El argumento que dan es ese, créate la necesidad. Entonces el problema en ese caso es que no lo tengo, es un problema sentido, no lo tengo. Bien. Entonces, porque hace lo mismo que hacen las otras máquinas. Simplemente que tiene un bombillo, una luz, un LED que ilumina el área de rasurado y tiene un tipo de cuchilla determinada. Y entonces, pilas con respecto cuando nosotros tenemos de ver cuál es el problema. Y el problema nos va a llevar a los objetivos. Recuerden recuerden esto. Nuestra pirámide invertida. Nuestra pirámide invertida establece que vamos de lo mínimo a lo macro. Entonces el problema estaría aquí, en la parte puntual. Bien, nuestro problema estaría acá en la parte puntual. Acá tenemos el problema. Vamos al otro color. Acá tenemos nuestro problema y acá nuestras destrezas. Entonces el conocimiento va en función de estas pirámide invertida del conocimiento. Bien, el problema, y vamos, problemas objetivos. Bien, nuestro alcance y nuestras condiciones para resolver el problema, nuestras destrezas. Bien. Así que debemos identificar el problema, porque del problema parte todo. Esta es donde parte todo nuestro aspecto de la desarrollo de nuestra investigación. Criollo, exacto. El problema siempre es una oportunidad de mejorar. Y el problema, y con el problema que vamos a tener, vamos a obtener una solución. El problema lo que percibe es una solución. Y esa solución no es más que una respuesta. Una respuesta. Bien, siempre yo cito este caso que naufragan, van en un navío y naufragan dos empresarios, los cuales eran fabricantes de zapatos. Bien, entonces, cuando llegan a esa isla, era una isla nativa, ellos desembarcan, quedan en esta isla, y ven que los reciben los aborígenes, todos andan descalzos. Uno le dice al otro, aquí no tenemos mercado. Cuando regresemos a nuestro país no tenemos mercado porque aquí nadie compra zapatos, todo el mundo anda descalzo. Y el otro le dice, al contrario, este es el mercado porque hay que enseñarle a usar zapatos. Bien, entonces, piense, el problema, una solución, la respuesta y cómo se interpreta dicha respuesta. Entonces aquí vemos la interpretación. Interpretación de la respuesta. Bien, esto es lo que quiere decir que en algunos casos son oportunidades y en otros casos no son oportunidades. Depende cómo
se observe. Bien. Así que, mis estimados, ¿qué le pareció la clase de hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Interesante. ¿Alguna acotación? Entonces, tienen mayores herramientas en función de desarrollo de su proyecto de interpretación, en función de precisar los problemas y que de ahí parte todo el proceso investigativo, anclado en un paradigma, y vamos a dar respuesta o vamos a interpretar esa respuesta de manera de un supuesto, bien sea un supuesto ontológico, un supuesto metodológico, bien, o un supuesto epistemológico. Entonces ya ustedes ya saben, cuando estemos hablando de eso, ya entienden a lo que nos estamos refiriendo, ¿cierto? Inge, una Cuénteme. consulta. Ajá. Ahora hay una pestaña para subir el plan de tesis. Sí. No importa que esté aprobado todavía, que esté en proceso. Que no esté aprobado, necesito, hasta hoy hay oportunidad porque necesito plasmar eso en una matriz compartida. Bien, no importa que no esté aprobado, me lo sube y me dice el estatus que no está aprobado y quién eran sus revisores. Indica allí. Perdón, no le escuché eso muy bien, Inge. Ajá, lo sube y me indica allí que no está aprobado, me hace la salvedad en el documento y quién eran sus revisores o quiénes son sus revisores que estaban dando. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Para todo, por favor. Ya yo se lo comenté al grupo del viernes, faltaba hablar con ustedes con respecto, pero ya estaba viendo, había 22, 27, algo así, la sumisión, más sin embargo somos 40. Entonces, estaba haciendo falta un gran porcentaje, que me imagino que son ustedes del grupo del paralelo B de los días lunes. Inge, Ajá. otra novedad. En la semana 2, para subir la tarea, se abre, pero no está la parte donde se puede cargar el deber. Interesante. Déjame revisarlo, Toca, pero ya lo haré mañana porque ahorita termino. Me pueden escribir mañana un correíto, sí, haciéndome acuerdo en la mañana. Ya, respecto a eso. Porque ahorita se me tarda como la máquina la dejo, no me gusta tocarla para que no se me caiga a un segundo plano porque se pone más lenta. Entonces, para convertir los videos, porque todas estas clases están grabadas y ustedes las pueden visualizar en cualquier momento con el link, pero fíjense, ella se descarga en la máquina, el proceso es convertirla y pasar esa información al video, luego lo subo al YouTube, luego ese proceso de conversión, como mi internet no es tan rápido, por el lugar donde vivo, eso es lo que vieron. Eso es lo que hay. Si lo quieren, lo quieren. Si no, bueno, también dámelo. Eso es lo que hay. Y posteriormente, después que está convertido en el YouTube, le cargo el link. Bien, pero suban, por favor, suban, porque creo que hasta hoy, máximo mañana, no recuerdo. Y con respecto al deber 2, Toca, hay un deber, 2 deberes, no recuerdo, porque yo sé que la semana 1 teníamos como 4 deberes. ¿Cuántos deberes son? ¿Hay un solo deber o hay varios deberes en la semana 2? En la semana 1 estaban 4 deberes. ¿No? Ajá, estaban 4 deberes. Pero 4 deberes va a ir en función de los análisis de los videos, ¿se acuerdan? Y hay un video que no se abría, que estaba desfasado, y yo lo cambié ahora de ciencia y tecnología, ¿se acuerdan?
que me habían comentado. Sí, Inge, pero ese video yo lo abrí ahora y es el mismo video que tenemos del siguiente trabajo que nos van a hacer el mismo deber de esa semana. De la semana 2, el de los 20 inventos. No, el de la semana 1. De la El semana video que no se abría, yo ya lo traté de abrir ahora, pero tiene relación al deber de la semana 1 del que dice la investigación cualitativa y cuantitativa son los mismos enlaces para los dos. Ay, Dios mío, no sé qué. Déjeme revisar, porque hay uno que dice allí los 20 deberes, los 20, y si no, no importa, lo colocamos para la semana 2 o la semana 3 y visualizan eso allí. Bien, porque a veces no sé, cargo y bueno, no tengo explicación, lo que puede ser error mío, ¿sí? O del equipo que no está tan, no me guarda la información, puede ser. No me atrevo a echarle la responsabilidad a nadie, sino más bien de mi parte. Sí, entonces, si es el mismo deber, voy a colocar, entonces, dejemos sin acción, yo verifico y coloco ahora para la semana 3 esa interpretación del video en función de lo que hemos visto hasta el momento. Bien, también es factible. Inge, porque igual en la semana 3 tampoco hay el link para poder subir el deber, está igual inhabilitado. En la semana 3, semana 2 y semana 3. En la 2 y en la 3. Sí, en la 2 y en la 3. Inge, y adicional, en el deber de la semana 3 dice realizar un análisis del capítulo 3, máximo cuartillas, pero no dice cuántas. O No se refiere dice, a máximo 3 cuartillas. Sí, Y también 3. es el capítulo 3. Ok, entonces déjeme a tomar nota un momento acá. El link. ¿Todo eso cambiaste? Chimón, mija, eso no era mucho. Lo que más está es esa huevada de objetivos, la parte de la hipótesis y el alcance. Eso creo que era lo que más jodía el jurado. Gonzalo, ese micrófono. Dejaron el micrófono abierto y lo escuché todito. Inge, quería hacerle una consulta. Ajá. Verá, Inge, cuando empezamos clases, presenté un tema para diseñar una cabina de desinfección automatizada. Y hoy día me dijo el ingeniero Parra que hable con usted. Porque ya solo me falta la aprobación del ingeniero Cortijo. Cortijo me estaba comentando que había un chico que tenía ahí. Deme su número telefónico para poder contactarnos, para poderlo llamar y verificar con respecto. Sí, yo la anterior semana también ya le subí ahí donde indica usted. ¿Tu apellido? Pues no estoy viendo. Wambo. Wambo. Ajá. Wambo, está bien, Wambo. Déjame verificar y Wambo, para ver si en esa parte de la cabina, con el proyecto institucional que tenemos, cómo podemos articularlo allí. Bien. Ya dije, sí, porque ahí está, quise ver si es que le hacía un poco más, pero ahí sí necesitaría de otra persona. Ok, déjame hablar con Cortijo. Ya dije, sí, porque, o sea, hasta el alcance donde tengo, o sea, sí le veo bastante factible. Ok. Perfecto, Wambo. Entonces, yo veo lo que tú has subido, hablo con Cortijo y nos estoy comunicando vía correo electrónico. Bien. Ya, doctor, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, los formatos para los análisis de las tareas. ¿Cómo lo formato? ¿Cómo lo realizamos? ¿En Word? Lo pueden realizar en Word, PDF, por supuesto. Inge. En Word y lo pasan en PDF, sí. Y una cuartilla, recuerde que una cuartilla viene siendo que nosotros tomemos, para que tenga una idea, entre 8 y 10 páginas, 10 líneas. Sí, nosotros doblamos en 4 partes una hoja tamaño carta y eso es lo que sería una cuartilla.
No me ejemplifiqué bien. Listo, ingeniero, gracias. Mira, Silvita, los amores por interno, no, es que va en función, en función del proyecto institucional. Te talentó, vale. Y Toca estaba ahí a turno al bate. Bien, entonces, en Word, todos los documentos en Word, porque hay que revisar la ortografía, ¿en qué? En Arial 12 o en Newtime 12. Bien, para que vayan ya tomando la destreza del documento formal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Por favor, no dejen de subir. No dejen de subir Dije, los entonces, documentos. ¿podemos seguir haciendo igual a computadora esos resúmenes? Sí, sí, sí. Sí, porque acuérdense que yo los leo cada uno y veo el análisis, o sea, la capacidad de interpretación y de análisis de cada uno es diferente, ¿no? El de Simbita no es igual de Toca, o el de Correa, o el de Wambo, perdón, de Wambo, o de Criollo. Bien. No, pues no son palabras exactas, porque imagínense, ¿me entienden, no? A lo que quiero decir, o sea, yo descargo y veo todo. A esta nueva aplicación no hay que descargar, sino que se abre la página y se ve el PDF al lado de la calificación que se le va a colocar al estudiante y la retroinformación. Entonces, estamos allí mucho más a tono. Bien, acuérdense algo, que los documentos hay que después pasarlo por el Turnitin. Bien, yo no puedo verificar todos ellos, puedo después pasarlo por el Turnitin y ver el nivel de similitud, que no es plagio, es similitud. Bien. Bueno, mis estimados, de mi parte, buenas noches, ya son las 10. Hasta el próximo encuentro. Cualquier duda, por favor, mañana por correo hágame acuerdo por lo del link que no sé, de la semana 2 que no se visualiza, por si acaso se me llega a olvidar. Bien, hasta la próxima. Gracias. 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 Hasta luego. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches, dije. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.